El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una palabra muy importante porque somos nosotros, o sobre nuestros hombros se ha dejado la responsabilidad de santificar tu nombre, o de no tomar tu nombre en vano. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres un Dios santo y que sin santidad nadie podrá verte. Ayúdanos cada día a menguar para que tú crezcas. Por eso hoy, ante tu presencia, crucificamos todo viejo hombre, toda vieja naturaleza. Nos despojamos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos y nos vestimos de ese nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad, que eres tú, mi amado Jesús. Llevamos esa cruz del Calvario, todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya. Y te pedimos, Dios amado, que este lugar sea santificado por la presencia tuya. Que tu Espíritu Santo se derrame sobre este altar que se ha edificado a tu nombre y que se derrame sobre cada vida y sobre cada corazón. Tú has prometido, y no mientes, que en cualquier lugar donde tu nombre fuera recordado, tú vendrías y nos bendecirías. Confiamos en que tu presencia está en medio de nosotros. Ayúdanos a tener delante de ti un corazón contrito y humillado que tú nunca desprecias. Ayúdanos a reconocerte como el único Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a darte toda la gloria y la honra y la exaltación a ti, a reconocer que tú eres el pastor y nosotros somos tus ovejas, que tú eres el Señor y nosotros simplemente somos tus siervos, que tú eres el Creador y que nosotros simplemente somos vasijas de barro en tus manos. Gracias por este honor tan grande que nos das de poder estar aquí y escuchar tu palabra. Pero no queremos ser como los que oyen y olvidan, sino como los que oyen y atesoran tu palabra en su corazón, porque en ella está la vida y vida en abundancia que tú viniste a darnos. Gracias por este momento tan especial. Gracias por invitarnos cada mañana para sentarnos a tu mesa y recibir ese pan nuestro de cada día, en donde encontramos esa vida y vida en abundancia.
Gracias por haber dejado a tu Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, y en este día no es la excepción. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Que tu gloria inunde este lugar, así como inundaste aquel templo que edificó Salomón, que era tan real tu presencia que ni siquiera los sacerdotes podían entrar a ese lugar. Gracias, Dios Santo, por estar aquí. Aquí hay un pueblo que te ama, que te adora, que te exalta, que te bendice, que está inmensamente agradecido contigo por tomarte ese tiempo para venir a enseñarnos estas cosas maravillosas para nuestro crecimiento espiritual. Gracias por no dejarnos sin ese sustento cada día. A ti, mi Señor, la gloria y la honra por todo lo que harás a través de tu santa y bendita palabra hoy. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. Nunca olvidemos, mis amados, que nuestro Dios es grande, es poderoso, y muchas veces cuando estamos ante circunstancias difíciles, empezamos a dudar. Una persona que duda, una persona que se preocupa, sencillamente cree que su Dios es pequeño. Por eso, aquellos 10 espías que regresaron de reconocer la tierra, fueron 12, pero 10 de ellos vinieron hablando de manera negativa. Ellos dijeron: nosotros a nuestro parecer. Por eso no hay que confiar en nuestro propio parecer, porque podemos estar equivocados. Nosotros a nuestro propio parecer éramos como langostas. Sí, era una percepción equivocada que tenía. No eran langostas, pero el temor les hacía verse así, como langostas. Entonces, el temor hace que nosotros muchas veces nos veamos indefensos, y lo delicado del asunto es que nos lleva a pensar el temor que nuestro Dios también es una langosta, que nuestro Dios también es pequeño. Nuestro Dios es grande. Por eso oramos en este día para que sobre nosotros venga un espíritu superior, como estaba en Josué y Caleb. Ellos vieron los gigantes en la tierra, pero ellos sabían que un Dios mucho más grande que esos gigantes estaba con ellos, y por eso pudieron entrar a la tierra de las promesas. Tus problemas, por muy difíciles que sean, jamás serán más grandes que tu Dios. El Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros aquí. Ayúdanos a compartir este mensaje con otros. Dale me gusta a esta página y bueno, vamos a gozarnos. Tenemos un sueño, que es un sueño que ha nacido en el corazón de Dios, y es que todas las familias, independientemente del lugar donde se encuentren, podamos sacar un tiempo como este para unirnos todos en torno a la palabra de Dios, a ser edificados por ella, y que cada hogar se termine convirtiendo en un altar donde los papás, las mamás, los hijos, los padres se unen a recibir el mensaje de salvación. Gracias por lo que el Señor está haciendo, porque este es un tiempo en donde no solo se va a adorar en este monte, ni en Jerusalén, sino en cualquier lugar. Dios no quiere solo estar en el templo, quiere estar en tu oficina, quiere estar en tu casa, quiere estar con tus hijos, quiere estar en tu familia. El Señor me los bendiga a todos, listos y dispuestos para recibir la más grande bendición, que es su santa y bendita palabra. Ese pan nuestro de cada día. Qué honor tan grande, mi Señor, recibir ese pan nuestro. Que esas cosas que ojo no vio, las podamos ver, amado, y que esas cosas que no han subido al corazón del hombre puedan subir en este día a nuestro corazón. Espíritu Santo, hay un único pastor en este ministerio, y eres tú. Tú eres el que nos guías a toda verdad. Espíritu Santo, enséñanos como tú lo sabes hacer. Solo tú eres el Maestro, y a ti hemos venido a escucharte. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mi preciosa familia, Dios es tan bueno que
nos está fortaleciendo la fe, nos está enseñando unas perlas preciosas que estaban escondidas en su palabra. Sigamos en el mundo de la fe. El justo vivirá por fe y este año sí que vamos a necesitar mucha fe. Hoy vamos a hablar acerca de la fe de Jefté, así se llama este hombre. Tal vez nunca lo había oído, pero ahí está en la Biblia. La fe de Jefté, así, Jefté. Hebreos capítulo 11, verso 32, enseña, Hebreos 11, 32, enseña, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, ya hablamos de él, de Barak, de Sansón, de Jefté, ahí está Jefté, de David, ya quedaría para la otra semana, así como de Samuel y de los profetas. En el contexto, el pueblo de Israel volvió a apartarse de Dios para adorar a otros dioses. Es impresionante, ¿no? Ver cómo hacían lo malo, Dios levantaba un juez, estaban bien por unos días y luego otra vez volvían a caer en el mismo pecado de siempre. Parece que no aprendían la lección. Empezaron a adorar otros dioses, llámese dioses, estatuas o esculturas que ellos hacían, a las que les daban algún tipo de poder o creían que tenían algún tipo de poder. Por tal razón, Dios los entregó a los de la región de Cisjordania, Rubén, Gad y Manasés, en manos de los amonitas, descendientes de Lot. ¿Dónde dice que son descendientes de Lot? Los amonitas. Miremos Génesis, por favor. Capítulo 19, versos 36 al 38. Génesis 19, 36 al 38. Dice aquí, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Es el primer incesto que aparece en la Biblia. Verso 37, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, o sea, de las hijas de Lot salió Moab, o los moabitas, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Verso 38 dice, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces ahí está claro que estos amonitas eran descendientes de Dios y ahí estaban. En esta ocasión, al principio Dios se rehúsa a ayudarlos. Mire cómo Dios dice. Dice la palabra en el libro de Jueces, capítulo 10, verso 13 y 14. Jueces 10, versos 13 y 14. Mira, por esos ídolos Dios empieza a decir, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Si la gente tan solo pudiera entender que cuando se habla de los ídolos, de las esculturas de yeso o de madera, no es un capricho de alguien porque pertenece o no a una o a otra religión. La gente no ha querido entender que es el mismo Dios el que está diciéndoles esto. Pero a muchos les importa poco lo que dice la Biblia y siguen adelante creyendo en sus estatuas de yeso. Dios dice, lo dice Dios, yo no os libraré más. Verso 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. David decía, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Las esculturas de yeso no pueden hablar, no pueden hacer nada. No es algo que el cristiano tenga en contra del católico. No, es algo que está en la Biblia que Dios dice. Es terrible que muchos digan, sí lo dice en la Biblia, pero a mí no me importa porque es mi tradición y mi tradición se respeta. Por supuesto que su tradición se respeta.
pero por encima de su tradición está la verdad absoluta de Dios. Es que es terrible que una tradición sea más importante que lo que Dios dice en su palabra. Aquí hay un problema. Porque al parecer la gente se ve con mucha devoción, sobre todo en una época como esta. Pero, ¿qué tipo de devoción es aquella que no tiene en cuenta la palabra de Dios? Eso hay que ponerle mucho cuidado. Porque ninguna tradición, por muy importante y aunque la hayan repetido mis antepasados, puede ser más importante que lo que Dios dice. Entonces no podemos taparnos los oídos para no escuchar. No, eso no me gusta. A mí me gustan mis ídolos de yeso y voy a seguir adorándolos. Mis palos de madera los voy a seguir adorando. Yo me cierro los oídos, no me interesa lo que Dios piensa. No me interesa. Porque para mí es más importante mi tradición que lo que Dios dice. Aquí hay un problema. Hay un problema. Y eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos empezaron a hacer sus dioses, sus esculturas y empezaron a adorar. ¿Recuerdan ustedes cuando hicieron el becerro de oro y empezaron a adorarlo? Dios se enojó y Dios se va a enojar cuando usted tiene una escultura o hace una caricatura de quién es Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No lo dice una religión por incomodarle su creencia a usted. Lo dice Dios. Si usted no tiene en cuenta a Dios, es otra cosa muy distinta. Pero el pueblo se humilló a Dios y se comprometieron a abandonar los ídolos, y es lo que todos nosotros deberíamos hacer. Si usted no lo quiere hacer, es muy respetuoso, siga con sus ídolos. Pero lo que la Biblia dice, la palabra de Dios, lo que dice es Jueces 10, 15 al 16. Jueces 10, 15 al 16. Dice la palabra. Dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Mire, por estar con estas esculturas ellos reconocieron y dijeron, hemos pecado. Y dice, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Verso 16. Mire lo que hicieron. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos. Los quitaron. No empezaron a enfrascarse en un problema de que tú tienes la razón. No, ellos hicieron lo que tenían que hacer y era lo que Dios les estaba mandando. Dice, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Está escrito. Pero a veces la ceguera espiritual es tan grande que la gente insiste en el error. Después de mostrar la condición de Israel, se menciona a este hombre llamado Jefté, quien se terminó convirtiendo en juez de Israel. Gobernó esta nación por espacio de 6 años. Él era miembro de la tribu de Gad. En el libro de los jueces se le muestra guiando a los israelitas a la batalla contra los amonitas. Al igual que otros líderes, según se registra en el libro de los jueces, Jefté fue un líder insólito porque era hijo de una ramera, dice la Biblia. Jueces capítulo 11, verso 1, enseña la palabra. Jueces 11, 1. Dice la palabra del Señor. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, dice la Biblia. Y el padre de Jefté era Galad. Jefté era esforzado y valeroso, pero no calificaba por su condición. Jefté fue el resultado de la relación de adulterio que su padre tuvo con una prostituta. Era un hijo bastardo. Y los bastardos
no debían entrar en la congregación de Jehová, así lo estipulaba la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 32, verso 2, dice, Deuteronomio, 23, verso 2, dice la palabra. Dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Espiritualmente, este hombre era hijo de ira debido al pecado. Se encontraba Jefté alejado de Dios. Dice el Salmo 51:5, Salmo 51:5, dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Está hablando el salmista David. Al igual que todos nosotros, por causa del pecado también éramos hijos de ira, así como Jefté. Efesios capítulo 2, verso 3. Efesios 2:3. Dice la palabra, Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, estábamos excluidos de la gloria de Dios, así como Jefté. No éramos hijos de Dios, sino hijos de ira. Por esta condición, Jefté termina siendo víctima del menosprecio de sus propios hermanos. Jueces capítulo 11, verso 2. Jueces capítulo 11, verso 2. Dice, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Eres hijo de otra mujer. Siendo un hijo bastardo, Jefté no podía heredar en Israel, pues la herencia la repartía el padre a sus hijos reconocidos. Pareciera que los hermanos de Jefté actuaban injustamente, pero realmente no. Ellos actuaron legalmente, según lo establecido en la ley. Porque según la ley, estipulaba, como acabamos de leer, que ningún bastardo podía entrar en la congregación de Israel. De igual manera, pareciera injusto que el ser humano esté alejado de la presencia de Dios, pero realmente es el resultado del pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 enseña. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, debido a que sus medio hermanos lo echaron de la casa, del seno familiar, a Jefté no le quedó otra alternativa que buscar un lugar donde habitar. Jueces capítulo 11, verso 3, lo dice. Jueces 11, verso 3, dice, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. La tierra de Tob se ubicaba en el país de Siria y es descrito como un suelo fértil, en extensión que se halla en la zona nordeste de Galaad. Allí vagó por las calles, en donde empezó a reunirse con muchos hombres, bandoleros y algunos criminales. Con ellos formó un grupo que al principio ejecutaron atracos, pero de a poco se fueron convirtiendo en una especie de héroes locales al realizar proezas. En estos tiempos Israel se encontraba a merced de los amonitas, descendientes de Lot. Sin embargo,
Este personaje, Jefté, batallaba con dicho pueblo en busca de la libertad. Jefté fue llamado por los líderes de Galaad para que peleara en favor de ellos. Jueces capítulo 11, verso 8. Jueces 11, 8. Dice la palabra: y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Eso le dijeron a Jefté. Entonces el líder reunió la mayor cantidad de hombres posibles y marchó hasta las tropas de Moab. Ganó un buen número de asaltos, liberando en el camino a importantes aldeas que se situaban alrededor de Judá, porque Dios, dice la Biblia, estaba con él. Jueces capítulo 11, verso 29. Jueces 11, 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Ahí está la gran diferencia. Dios estaba con él. Y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. En Tob, en este lugar, fue donde Jefté hizo la promesa de que el primer individuo que llegara a felicitarlo luego de las victorias, entonces él lo ofrecería en holocausto. Señor, si tú me das la victoria, yo te prometo que la persona que salga a felicitarme cuando yo llegue de la guerra, te la voy a ofrecer a ti. ¡Wow! Palabras mayores. Miremos esto. Jueces capítulo 11, verso 30 al 38. Jueces 11, 30 al 38. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, verso 31, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Verso 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Dios cumplió. Verso 33. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Verso 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y mire lo que pasó. Y he aquí, su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Verso 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Verso 36. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Verso 37. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Verso 38. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes, dice la palabra. Jefté nunca se imaginó
que su propia hija sería la que lo iba a recibir cuando regresara de la batalla victorioso. Pero este hombre se mantuvo firme en la promesa que le había hecho a Dios. Porque Dios había cumplido su parte, Dios le dio la victoria. Ahora Jefté tendría que cumplir su parte del pacto. Y lo hizo con el único propósito de mantener su palabra y mantener su fe. Ofreció Jefté a su hija en un sacrificio cruento, como hacían los paganos, o más bien fue un voto de castidad y servicio al Señor. Si fue un sacrificio cruento, ¿se agradó Dios de eso? Actualmente se brindan dos interpretaciones a este pasaje. Por un lado, encontramos a eruditos que resisten aceptar la idea de un sacrificio humano de parte de este hombre, el cual fue utilizado por el Espíritu de Dios para derrotar a los enemigos del pueblo de Israel. Para ellos es inconcebible que un hombre del pueblo de Dios haya rendido sacrificio al Señor asesinando a su propia hija, puesto que la santa ley de Dios había prohibido esta práctica pagana. Solo los animales limpios podrían ser sacrificados en olor fragante al Señor. Jamás encontramos ninguna instrucción para sacrificios humanos, todo lo contrario. Encontramos claras prohibiciones al respecto. Pero por otro lado, están los que insisten en afirmar que el pasaje claramente habla de un sacrificio encendido, es decir, que la hija de Jefté fue quemada viva, así como lo practicaban los pueblos paganos. Los que defienden la primera posición insisten en decir que es imposible que un hombre lleno del Espíritu Santo, como dice el versículo 29, y lo leímos aquí, haya sido llevado a sacrificar a su propia hija violando la santa ley de Dios. Otra razón es que si hubiese sido un sacrificio humano, el voto prometido, entonces Dios no le hubiera dado la victoria, pues este hombre estaría pensando hacer algo reprobable y Dios de antemano lo hubiera sabido. Él dice, yo voy a hacer un voto, el que salga primero, yo te lo ofrezco en holocausto, pero Dios que todo lo sabe, Dios sabía que entonces su hija saldría y él tendría que sacrificar a su propia hija y Dios permitiría esto. Y aún más, ¿cómo podría un hombre que era tan escrupuloso cumplir su voto, siendo tan sin escrúpulos para asesinar a su hija inocente, en flagrante desobediencia a la ley de Dios? Adicionalmente, cuando su hija supo del voto de su padre, ella lo animó a mantener el voto y solo le pidió ir a llorar su virginidad por 2 meses, al final de los cuales ella regresaría voluntariamente para que su padre pudiese cumplir su voto. La hija de Jefté no mostró terror, ella no abogó por su vida. Aún las amigas con quienes lloró su virginidad le permitieron retornar. ¿Cómo puede explicarse esto? ¿Y por qué Jefté no sacó provecho de las leyes para redimir las cosas por las que se hizo voto? Él lo que dice es, no puedo dar marcha atrás, cuando dicha opción habría estado abierta para él. Y finalmente, si el entendimiento común del voto de Jefté es correcto, ¿dónde está su maravillosa y autoevidente fe que hizo que el escritor de los Hebreos resueltamente lo incluyese en su catálogo de héroes de la fe? En el Antiguo Testamento, las promesas a Dios se llamaban votos y eran voluntarios. Nadie obligó a Jefté que hiciera ese voto, él lo hizo de manera voluntaria. Pero una vez eran expresados esos votos a Dios, se consideraban sagrados. Los votos que hacemos a Dios son sagrados y son inquebrantables y eran para llevar a cabo algún servicio, dar algo o guardarse de ciertas cosas, un voto.
Señor, me guardo en santidad para ti. Es un voto. Ahora, ¿quién no ha hecho promesas y no las ha cumplido? Y si no las ha cumplido, entonces no tiene su palabra empeñada. Pero si hace algún trato con Dios, es mejor que cumpla. Es mejor que cumpla lo que dice. Salomón, el sabio Salomón, advierte que no se deben hacer votos necios o a la ligera a Dios, pues es necedad hacer votos que no se pueden cumplir o cumplir a medias. Es mejor no prometer que hacer una promesa a Dios y no cumplirla, y esto lo sabía Jefté. Miremos qué dice la Sagrada Escritura, Eclesiastés, capítulo 5, versos 4 al 6. Dice la Sagrada Escritura: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Verso 5. Mejor es que no prometas. No, es que yo voy a cambiar ahora sí. Mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. Verso 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás, pregunta, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Muchas obras, muchas empresas, muchos ministerios, muchos hogares han sido destruidos por causa de no cumplir las promesas que se hicieron a Dios. Además, la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 5, verso 33, lo siguiente. Mateo capítulo 5, verso 33. Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, hablando Jesús, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Cumplirás al Señor tus juramentos. Al ver que su hija había salido a recibirle con panderos y danzas, yo me imagino a su hija hermosa danzando, porque el papá venía de la guerra y había obtenido la victoria. Y él la ve, él se lamentó de haber hecho semejante promesa y lloró amargamente, porque era su única hija. Y uno se pregunta, ¿cuántas veces le hemos prometido a Dios hacer esto? Señor, dame un empleo. Si tú me das, yo voy a bendecir la obra, voy a diezmar, yo voy a ofrendar de lo que tú me des. Y apenas recibiste el dinero, dijiste, esto es como mucho. Yo lo voy a hacer ahora sí, mañana no, uno de estos días. Y te comprometiste a dejar algo y nunca lo hiciste. Señor, yo te prometo que si tú sanas a mi hijo o me sanas a mí, yo te voy a servir con mi vida entera. Y Dios cumplió su parte. ¿Y tú qué hiciste? ¿Cuántas cosas en momentos de aflicción le prometemos a Dios? En medio de la emoción o el apremio de las circunstancias hacemos promesas sin meditar en nuestro corazón si realmente las podemos cumplir. Señor, yo te serviré hasta el último suspiro de mis días. Y apenas el Señor te bendijo, entraste en un tiempo de comodidad y te olvidaste de servir a Dios. Que porque fulano dijo, que porque el otro hizo.
cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Más vale que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Recuerde que usted está tratando, mi amado hermano, con un Dios vivo. Está tratando con un Dios real, atento a nuestras palabras y pensamientos. Tenemos que tomar muy en serio nuestra familiaridad con Dios, pues una promesa apresurada produce desagrado a Dios, porque es como si nos estuviéramos burlando de Él. Ay, hubiese dicho Jefté, sí, yo te dije que te iba a dar a mi hija, pero ay, Señor, ¿acaso tú no entiendes que es la única que tengo? Yo más bien te doy una vaca. El Señor me entiende, Él sabe que yo quiero ofrecer eso, pero ay, Dios. Jefté dijo, puede ser mi hija y puede ser la única. Estos recursos pueden ser los únicos, pero si yo le hice una promesa a Dios, yo no le voy a dar cuando me sobre. Si le hice una promesa a Dios, entonces voy a cumplir. Esto desagrada a Dios, mis amados, usted no se imagina, no es un juego. Señor, yo te prometo que voy a dejar el alcohol, yo te prometo que voy a dejar a las mujeres, a no ser más infiel, yo te prometo. Y al cabo de 2 días otra vez. Yo te prometo que voy a cambiar, yo nunca más. Yo te prometo que todos los días voy a leer la Biblia. Yo te prometo que me voy a consagrar a ti este año, sí. ¿Cuántas promesas? Y esto, la gente no se ha dado cuenta, puede traer consecuencias funestas. Como aquel juez de Israel llamado Jefté. Así que no permitas que tu boca haga promesas que no puedas cumplir y que te hagan así pecar. Ahora alguien dirá, exacto, le hallo razón. Por eso es que yo no me comprometo. Yo no me comprometo con Dios. Yo vivo mi vida de pecado y no me comprometo con Él, porque qué tal que yo le vaya a fallar, pues si estás pecando ya estás fallando. Entonces lo mejor que tienes que hacer es prometer. No es que no vayas a prometer, sino que cumplas lo que prometes, porque Dios es serio. Para luego ir con las excusas, para justificar tu incumplimiento, es que Dios no te está exigiendo nada. Solamente te pide ser obediente a Él y a su palabra. Ahí está Ananías y Zafira, dijeron, nosotros vamos a vender un terreno y de ese dinero nosotros vamos a dar una parte para la obra. Y cuando recibieron el dinero dijeron, no, esto es como mucho, vamos a decir que lo vendimos por tanto. Hicieron una promesa y quedaron fulminantemente muertos. Y hay muchas finanzas muertas, muchas finanzas paralizadas, porque la gente hizo promesas que nunca cumplió. Jefté, con el dolor de su alma, tuvo que cumplir con lo que Dios le había prometido. Ahora, Jefté no sacrificó a su hija. Él la dedicó al servicio de Dios, tanto como Ana dedicó a Samuel, recuerdan ustedes, su hijo al servicio a Dios. Como tal, la hija de Jefté permanecería virgen en tanto sirviese en el tabernáculo como parte de una clase especial de mujeres dedicadas. Jueces capítulo 11, verso 39. Jueces 11, 39. Dice, pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y dice, y ella nunca conoció varón, nunca conoció varón. Esta joven se mantuvo toda su vida virgen por cumplir el pacto que su padre había hecho con Dios. Parece que estas mujeres dedicadas al servicio a Dios actuaban como porteras, como cantantes, como músicos y trabajaban
en la ropa, lo más valioso y necesario cuando el tabernáculo estaba en pie, como en los días de Jefté. Éxodo capítulo 38, verso 8, aquí podemos mirar la función que estas mujeres tenían. Éxodo 38, 8. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta. Mire que ahí están las mujeres. Velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta dedicación significa que Jefté no tendría nietos porque su hija era su única hija y él se quedaría sin ningún heredero, pero hizo una promesa y tenía que cumplirla. La tragedia de Jefté fue la pérdida de su descendencia, no la pérdida de su hija. Jueces capítulo 11, verso 40, dice Jueces 11, 40, dice, y se hizo costumbre en Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Esto confirma que no es cierto que su padre Jefté hubiese sacrificado a su hija. Las doncellas iban cada año. ¿A dónde iban? Una explicación lógica parece ser que ellas iban a Siloé y pasaban tiempo con la hija de Jefté. La palabra endechar, si buscamos el significado de esa palabra, nos vamos a encontrar que endechar puede ser traducida también como conmemorar, hablar con o elogiar. O sea, las doncellas de Israel probablemente hablaban con ella y la elogiaban por su dedicación a su vida de servicio, todo por cumplir el voto insensato de su padre. Aún así, el Señor utilizó a este hombre de baja posición social para liberar a Israel de sus enemigos. Y aquí encontramos por qué Dios actuó en favor de este hombre cuando hizo ese voto. Porque Dios sabía que este hombre cumpliría lo que prometió. A veces dice, pero Dios, ¿por qué no me cumple a mí? Porque es que yo sé que tú no me vas a cumplir. Es la emoción del momento. Y luego se te olvida otra vez. Jefté tenía fe en Dios y había abandonado los ídolos, por lo cual el Señor le dio fortaleza para que pudiera cumplir con sus cometidos. Dios tenía un propósito con Jefté, similar al de Sansón. A pesar de su trasfondo y triste historia, Dios lo capacitó para cumplir su propósito, darle la victoria a Israel. Aunque Jefté fue apresurado, precipitado al hacer voto a Jehová, le costó llorar amargamente, probablemente la hija de Jefté, aunque no es totalmente seguro haya quedado estéril para siempre, un terrible castigo para aquella época. Podemos concluir que de lo vil y menospreciado era hijo de una ramera. Llegó a ser un delincuente. De lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aunque Jefté no tenía el perfil para quedar entre los héroes de la fe, Dios así lo quiso, porque no es del que quiere y corre, sino de quien Dios tiene misericordia, de quien Él se complace escoger. Muchos, al identificarse con la historia de Jefté, se sienten indignos porque su perfil tal vez no es el mejor, porque quizás su línea genealógica no cumple el estándar, los requerimientos que se esperan y se exigen para ser llamado por Dios.
Hay una reputación marcada, subestimada así por sus propios familiares, quienes lo echaron de su propia casa. Sigue siendo Dios y hace con quien quiere, como quiere y donde quiere, aún lo que nosotros creemos que es imposible. El mundo llama a los capacitados, pero Dios capacita a los que llama. Se requiere entonces fe para creer que a pesar de nuestras debilidades y de nuestro pasado oscuro, Dios puede usarnos como instrumentos para su obra. Si lo hizo con Jefté, de seguro también lo podrá hacer con nosotros. Quiero terminar con esto. Si Dios ha decidido aprobarte, tu pasado no podrá descalificarte. Pero tienes que creer, se requiere fe para uno poder creer que del lugar en donde nos encontrábamos y de la vida que llevábamos, Dios puede hacer algo bueno. Hay personas que tal vez dicen, yo quisiera servir al Señor, pero no tengo como el perfil, no sé, siento que me hace falta. Dios lo único que necesita es un corazón dispuesto, un corazón que pueda creerle a Él con todas sus fuerzas. Y esto es lo que hizo este hombre. El Espíritu Santo vino sobre él porque fue un hombre que tomó decisiones radicales, abandonó los ídolos y empezó a caminar con Dios. Él sabía que Dios es un Dios de pactos. Y a veces olvidamos o creemos de mala manera o interpretamos de mala manera que el hecho de que la Biblia dice que Dios es un Dios de pactos, lo que significa es que Él está comprometido a darme todo lo que yo necesito. Que Dios sea un Dios de pactos, lo que significa es que Dios es un Dios de compromisos. Él no se relaciona con gente que no tenga compromiso. Y para que haya un compromiso, se requieren dos partes. Mucha gente piensa que el compromiso, porque como Dios es de pacto, solo debe ser de Dios. Y tú tienes que darme, porque tú eres de pacto. No. Tú eres de pacto, eso significa que Dios hace su parte y tú y yo tendremos que hacer la nuestra. Dios se relaciona con gente así, Dios de pactos. Y eso es tal vez lo que nos ha estado faltando tal vez. Anhelamos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, anhelamos su gloria revelándose en todas nuestras áreas, pero nos ha faltado un pequeño detalle. No hemos querido tener ningún compromiso con Dios. No, yo quiero que tú me bendigas, que me des lo que necesito, pero de mí no esperes absolutamente nada. Yo ni me voy a consagrar para ti, ni voy a hacer lo que dice la Biblia, ni voy a obedecer tus mandamientos. Por eso no leo la palabra, porque no estoy interesado en hacer nada en este compromiso. Hazlo solo tú. Así no funciona. Dios es un Dios de pactos. Y eso lo sabía Jefté. Y por eso hoy te rogamos, Dios amado, dándote las gracias, primeramente, por abrir este libro y permitir que tu revelación llegue a nuestros corazones para poder entender. Tal vez estás allí diciendo, yo quiero cambiar, yo quiero ser una persona distinta, yo quiero consagrarme a Dios con todo el corazón. ¿Sabes lo único que te falta? Que seas un hombre, una mujer de pactos, que seas un hombre y una mujer de compromiso. ¿No te ha salido ese empleo? Haz un pacto con Dios. Dile, Señor, si tú me bendices, como dijo Jacob cuando huía de su hermano Esaú, si tú me bendices, el diezmo apartaré para ti. Y este hombre fue bendecido de una manera impresionante. El problema de nosotros es que queremos bendición, pero no queremos ningún compromiso con Dios. Gracias te damos, amado, por esto que has ministrado. Danos el carácter, danos la templanza, la entereza que le diste a Jefté
para cumplir con lo que había prometido, aunque esto significaba entregar a su hija y quedarse sin descendencia. Pero él sabía que tú eres real y que contigo no podemos estar jugando. Cuando hacemos una promesa, necesitamos cumplirla. Yo no sé qué le has prometido a Dios durante todos estos años. ¿Recuerda cuando comenzaste a caminar con Él? ¿Recuerda cuando no le conocías, que tú clamabas en ese lugar secreto buscando una salida y le prometiste a Dios que si hacía algo, entonces tú ibas a hacer esto otro? Pues Dios lo ha hecho, ¿sabes? Ahora falta que tú hagas lo que te corresponde. Tienes dos opciones: o condenarte por no haber cumplido lo que le prometiste, o decir: Señor, gracias por recordarme que te he fallado y a partir de este día tomo la decisión de cumplir con lo que te prometí. Dios está dispuesto a bendecirnos a nosotros. Mi amado, muchas gracias por esto que has traído a nuestro corazón hoy, por abrir nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra y entender que tú eres un Dios que merece todo el respeto, merece toda la honra. No es si nosotros queremos, no es si podemos, no es si nos nace. Cuando se hace un compromiso, se debe cumplir. Y a eso tú nos estás llamando. Gracias, gracias por ese amor tan grande, porque tú solo no hablas de compromiso, tú nos demuestras el compromiso a través de la fidelidad que has tenido con nosotros. Estás tan comprometido con nosotros que nunca nos falta el alimento. Estás tan comprometido con nosotros que nunca nos falta la luz del día, que nunca nos falta el descanso. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias por tu compromiso con nosotros. Te amamos, mi Señor, y te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno es Dios. Amén. No olviden, mis amados, que una vez terminemos el programa, podemos estar 24 horas al día adorando a Dios. Si lo queremos, si lo anhelamos, en nuestra casa. Usted puede visitar www.verdadeseternas.co. Ahí aparece en la página de inicio un botón, le da play y usted todo el día está adorando al Señor. Es importante que cuidemos lo que el Señor está haciendo con nosotros, porque de nada sirve que recibamos estas enseñanzas poderosas y salgamos de aquí a poner música que no edifica tu vida. Entonces, se ha hecho una excelente selección de canciones de adoración a Dios para que nos mantengamos todos. Yo estoy escuchando todo el tiempo. Sepa usted que cuando usted escucha la emisora, nosotros también estamos acá, en esa sintonía con Dios, en ese mismo espíritu. Y luego, cuando llegan las 5:44, paramos, venimos aquí en vivo, de nuevo estamos al aire, pero sería súper especial que usted no se contamine tanto con las cosas que el mundo ofrece y se mantenga en adoración todo el tiempo, en su casa, en su hogar o en su vehículo puede ir y sintonizar. Qué bueno. www.verdadeseternas.co. Muy sencillo. Si no sabe cómo ingresar, dígale a alguien ahí de su casa: mira, yo quiero que me permitas entrar aquí a esta emisora. Amén. A todos ustedes, mil gracias. Fue una semana gloriosa, una semana poderosa. Ahí en la emisora vamos a seguir compartiendo algunas enseñanzas. Si usted desea que le llegue a su WhatsApp estas enseñanzas que compartimos y desea ser parte de nuestro grupo de difusión, entonces escríbanos. Ese es mi WhatsApp, 317-427-0754, y de esa manera nosotros estamos allí en contacto. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, visite la página, recórrala, y bueno, gracias damos a Dios por sus vidas, y si Dios permite nos volvemos a encontrar el próximo lunes, ¿verdad? Pero el sábado y el domingo también hay enseñanzas que enviamos a través de las redes sociales. Mil gracias a todos ustedes. No olviden, si Dios ha decidido aprobarte tu pasado, no podrá descalificarte. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754
y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.